Buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra clase 7 de 7 del curso de precios unitarios. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos visto en estas clases, un resumen muy rápido. Y al final vamos a hacer unos reportes extras de los que hicimos la semana pasada. ¿Ok? Bueno, voy a empezar. Presupuesto. Precios unitarios. Primero tenemos que hacer, dijimos que íbamos a hacer un presupuesto. El presupuesto tenía tarjetas de precios unitarios. Y a su vez esas tarjetas de precios unitarios tienen insumos. Y esos insumos podían ser materiales, mano de obra, maquinaria, auxiliares, herramientas. Vamos a poner herramientas. Los precios unitarios conforman un presupuesto y el presupuesto está hecho de tarjetas de precios unitarios, los cuales tienen insumos. Los insumos pueden ser materiales, mano de obra, maquinaria y auxiliares, entre otros, pero estos son los más importantes. Ahora, cuando nosotros tenemos nuestros insumos y la mano de obra, tenemos el costo directo de la obra. Tenemos el costo directo de la obra. Bueno, la mano de obra con el factor de salario real. ¿Okay? El costo directo de la obra por el factor de sobrecosto nos da nuestros precios unitarios. ¿Okay? Bueno, ahora, ¿qué es el factor de sobrecosto? Factor de sobrecosto es la utilidad, los cargos adicionales, los indirectos de campo, los indirectos de oficina, y mi financiamiento. ¿Okay? Bueno, ese es mi factor de sobrecosto. ¿Okay? Este que estoy poniendo aquí es mi factor de sobrecosto. Bueno, ahora, para hacer el financiamiento o el porcentaje de financiamiento, como ustedes lo quieran ver, primero tengo que tener mi programa de obra. ¿Por qué tengo que tener primero mi programa de obra? Porque mis indirectos de campo dependen de esto. ¿Ok? Ahora, tengo que utilizar un indicador económico. Normalmente utilizamos el TIE a 28 días. ¿Okay? ¿Y qué es el TIE? Es la tasa interna, la tasa de interés interbancaria de equilibrio.
Y este normalmente lo encontramos en la página de Banxico. ¿Ok? Bueno, ahora, mi factor de salario real. ¿Qué es mi factor de salario real? Es el que multiplica al salario base para obtener el salario real. Y bien, ¿y qué es el salario real? Es el salario que tiene todas las prestaciones de los trabajadores. ¿Ok? Bueno, los insumos que conforman las tarjetas de precios unitarios deben de ser cotizados o mercadeados en la zona de la obra. Entonces aquí vamos a poner algo muy importante. Estos insumos hay que cotizar o mercadear en la zona de la obra. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, dependiendo de cada región, los precios de los materiales son diferentes. Por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz, en la zona norte, la arena, el agregado de la arena es muy caro, es muy caro. Es un tanto difícil de conseguirlo, bueno, una arena de buena calidad. En la zona centro es de lo más barato que puede haber. Y en la zona sur también es un tanto caro, pero no tan caro como en la zona norte. Entonces, siempre que hagamos tarjetas de precios unitarios o precios como tal, tenemos que hacer cotizaciones reales. Tenemos que ver qué es lo que tenemos en la obra, porque muchas veces me ha tocado o he visto que, por ejemplo, hay ocasiones que, por ejemplo, yo mucho tiempo supervisé la construcción de aulas, que dicen, bueno, a ver, vamos a un aula en Jalapa, por ejemplo. Y ya teníamos todo el catálogo de conceptos, teníamos todas las cotizaciones, teníamos todas las tarjetas de precios unitarios, teníamos todo hecho, y de repente decían, ah, pero ahora lo vamos a hacer en Pánuco, que es la zona norte del estado. Y agarraban nada más y copiaban y pegaban. Y esto no es real. Esto no es real porque los precios, ahora sí, los precios de los insumos son diferentes dependiendo de cada zona. En la zona norte del estado, el precio de la arena triplifica el precio del costo de la arena en la zona centro. Entonces, muchas veces, aunque tengamos ya un presupuesto cargado, aunque ya tengamos todas las tarjetas de precios unitarios, aunque lo hagamos hecho a conciencia, si no es de la zona, tendremos que actualizar nuestra lista de insumos o de materiales. ¿Ok? Bueno, ahora otra cosa que les quería comentar. Aquí. La utilidad normalmente nosotros tenemos un rango de entre el 8 y el 10%. Esa es una utilidad promedio, es una utilidad real. Pero ojo, esta utilidad nadie nos las impone. Bueno, si hay licitaciones que dicen considerar una utilidad no mayor del 10%, no mayor del 10%, no mayor del 8%, no mayor de cierto porcentaje. Pero en realidad nosotros podemos, de ese tope que nos pusieron para abajo lo que nosotros querramos. Por ejemplo, hay gente que a veces concursa obras o licitaciones con utilidades muy bajas, 5%, 4%, es algo ya muy bajo, pero así pasa. Y esto nadie puede decirnos que no lo podemos hacer. Yo de preferencia les sugiero que sus utilidades, el rango de sus utilidades, anden en este orden, entre el 8 y el 10%, para que sea algo racional, algo bien. ¿Ok? Ahora, los cargos adicionales de factores de sobrecosto es el 0.5%. ¿Sí? El 0.5% y son gastos por supervisión y vigilancia. Entonces estos cargos, aquí, por ejemplo, al menos aquí en el estado de Veracruz, desconozco de otros estados, aquí en el estado de Veracruz, los cargos adicionales de vigilancia y son del 0.5%. ¿Ok? Y los indirectos de campo, como lo dije hace rato, dependen de mi programa de obra, y mis indirectos de oficina de mi plantilla de oficina.
que también, perdón, también lo vamos a ver a continuación. ¿Ok? Bueno. Vamos a dar 2 minutos para copiar esto, las modificaciones que hice. Y, bueno, a ver, perdón, aquí. La maquinaria, para la maquinaria la vamos a costear en hora. Por eso se llaman costos horarios. Ahorita vamos a platicar de eso también. Costos horarios. ¿Va? Vamos a hacer como una receta de cocina para que ustedes elaboren un presupuesto. Para que ustedes vayan paso a paso en el proceso que ustedes lo estén aprendiendo. Ya cuando ustedes dominen esto al 100%, lo podrán hacer como quieran. Pero ahorita les vamos a dar como una receta de cocina, cómo se tiene que hacer un presupuesto desde ceros. ¿Ok? Pues bueno, voy a borrar esto de aquí. Realizar el presupuesto. Como su nombre lo dice, un presupuesto es un precio antes de presupuesto, algo que estoy suponiendo. ¿Sí? Lo primero que tengo que hacer cuando hago un presupuesto, tengo que hacer mis generadores. Bueno, no es cierto, perdón. Tengo que hacer mi catálogo de conceptos. Mi catálogo de conceptos. Lo veíamos en el primer ejemplo, en la primera clase, cuando hicimos una barda y empezamos y decíamos que necesitamos limpia, trazo y nivelación, excavación, plantilla, mampostería, cadena de desplante, castillos, muros, cadena de cerramiento y aplanado. Ese es un catálogo de conceptos. El catálogo de conceptos son todos los trabajos que necesitamos para hacer algo. ¿Okay? Ahora, ya tengo mi catálogo de conceptos. Ya lo tengo, ya lo revisé, lo cuadré. Está bien. ¿Ok? Normalmente ese catálogo de conceptos hay que hacerlo en Excel, pasarlo a Excel o a una hoja de cálculo. ¿Por qué hay que pasarlo a Excel o a una hoja de cálculo? Porque sea cual sea nuestro programa de ingeniería de costos o de costos, sea Neodata, sea SAP, sea Opus, es muy importante tener una base de dónde poder exportar nuestra información y una base muy buena, una plataforma muy buena para exportar o para importar la información es Excel. Entonces yo le recomiendo que todo su catálogo en una hoja de Excel o una hoja de cálculo. 3. Una vez que tienen identificados ya otros conceptos, hacer los generadores de obra. Y es la cuantificación de volúmenes del catálogo de conceptos. ¿Ok? Ya que hice mis generadores de obra, ya tengo mi catálogo, ya tengo sus volúmenes, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a empezar a analizar las tarjetas de precios unitarios. Y se lo digo a la gente que algún curso conmigo o que alguna vez me hace una pregunta acerca de esto, esta parte de aquí, analizar las tarjetas de precios unitarios es aproximadamente entre el 70 y el 80% del presupuesto. Es la parte más complicada, es la parte más difícil y es la parte que tenemos que hacer a conciencia para que nuestro presupuesto sea real. ¿Ok? Y analizamos nuestras tarjetas de precios unitarios, vamos a hacer nuestro programa de obra. Ojo, lo dije en una clase pasada, el programa de obra es un programa ordenado del proceso constructivo de la obra. Debe ser un programa lógico.
Obviamente no puedo hacer la mampostería antes de la excavación, o no puedo hacer una cadena de cerramiento antes de hacer un muro. Debe ser un programa lógico. El programa de obra es un proceso lógico de los trabajos de la obra. ¿Ok? Les decía la vez pasada, tengan mucho cuidado los programas de obra. Muchas veces por la prisa, por la premura de entregar un trabajo, hacemos programas de obra sin sentido. Y esos programas de obra en realidad es nuestro control de nuestra obra. De tal manera, este programa de obra debe estar hecho a conciencia. Entonces, bueno, hacemos nuestro programa de obra y después de nuestro programa de obra hacemos nuestro análisis de indirectos. Y aquí indirectos de oficina e indirectos de campo. ¿Okay? Y en ese análisis de indirectos incurre el personal directivo, el personal técnico, personal administrativo y gastos generales. ¿Okay? Bueno, ya hice mi programa de obra, ya hice mi análisis de indirectos. Es normal, vaya, se los voy a dar como consejo. No quiere decir que tenga que ser así, pero un rango aceptable de indirectos de oficina y de campo andan en el orden del 12 al 14%. ¿Sí? Este, diría yo, es un buen porcentaje de indirectos de oficina y de campo. ¿Sí? Hay quien lo puede tener más alto o más bajo. Yo considero un rango racional es este porcentaje. Pero ese sale de sus datos reales, ¿ok? Después, si ya tengo mi análisis de indirectos, voy a hacer mi cálculo de mi porcentaje de financiamiento. Y este depende de mi programa de obra. ¿Ok? Ya tengo mi cálculo por financiamiento, el cual depende de mi programa de obra. Para esto necesito un indicador económico. Normalmente es el TIE. ¿Ok? Ya que tengo mi cálculo de financiamiento, voy a hacer el cálculo de mi utilidad. ¿Sí? Normalmente las utilidades andan entre un rango del 8 al 10%. Por eso que es una utilidad. Después hacemos mis cargos varios o adicionales, a veces le dicen adicionales o varios. Esto es para supervisión y vigilancia. Traducido al español, esto es supervisión y supervisión externa. ¿Ok? Bueno, y de aquí para acá, del 7 al 8, ese es mi factor de sobre esto. ¿Ok? Bueno, ya tengo mi factor de sobrecosto. Y bueno, voy por el último, dato importante, la configuración del factor de salario real.
De hecho, este 10, este punto 10, lo pudimos haber hecho en cualquiera de estos puntos. Yo lo dejé al final, pero pudo haber sido, no sé, tal vez el 4 o pudo haber sido el 5, obviamente antes del factor de sobrecosto. Ahora, ¿qué necesito para la configuración del factor de salario real? El UMA, que es la unidad de medida actualizada. Y necesito también la prima de riesgo. Bien. Necesito varias cosas, pero dos datos muy importantes para la configuración del factor de salario real es la UMA y la prima de riesgo. ¿Ok? Continuamos. Esta es la lista de cómo yo tendría que hacer un presupuesto de manera organizada cuando yo estoy iniciando en el mundo de los precios unitarios o de los presupuestos de obra. No quiere decir que tengan que ser específicamente así, pero es un buen proceso para analizar precios unitarios. Voy a borrar esto que tengo en el pizarrón y me voy a enfocar ahorita en el punto 4, que son las tarjetas de precios unitarios, para que tengamos algunos puntos específicos que cuidar cuando hagamos tarjetas de precios unitarios. ¿Ok? Voy a borrar esto de aquí. Análisis de precios unitarios. Como les dije, es la parte más importante, más difícil, más compleja de hacer un presupuesto, pero también es la parte más interesante. Cuando ustedes entren en este mundo al 100%, se van a dar cuenta que esto es algo apasionante, es algo que vale la pena aprender y estudiar. Bueno, los precios unitarios se hacen con insumos. ¿Qué son insumos? Bueno, cuando yo digo insumo, ¿qué estoy diciendo? Son todos los materiales, personal, maquinaria o equipo que interviene en la elaboración de un precio unitario. Lo que voy a poner pueden ser materiales, mano de obra, materiales, manos de obra, maquinaria, herramientas que intervienen en la elaboración de un trabajo. ¿Ok? Ahora, como les dije hace un momento, que deben tener cotizaciones, y que tener mercadeos. Y los precios de estos insumos son los precios que cuestan o que valen puestos en obra. Puestos en obra y sin IVA. ¿Okay? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo ir a una ferretería y preguntar cuánto vale la tonelada de varilla y me van a decir, vale 18,000 pesos con IVA o 16,200 más IVA. ¿Ok? Bueno, eso vale ahí. Eso vale ahí en la ferretería, o a lo mejor me lo llevan a mi casa a 1 kilómetro de distancia o a 2 máximo. ¿Sí? Pero por ejemplo, si yo quiero 10 toneladas de varilla para una localidad que está en la punta de la sierra, donde voy a hacer una construcción, cuesta su precio es diferente. Es muy diferente. Entonces, los precios de estos insumos que intervienen en los análisis de precios unitarios son precios puestos en obra sin IVA, ¿ok? Cuando uno hace una cotización para una obra, pregunta uno, ¿cuánto cuesta puesto en tal lugar? ¿Sí? Si yo voy a hacer una obra en un lugar que se llama Tepetzingo, en la Sierra de Songolica, voy a llegar a la ferretería y voy a decir, bueno, necesito 5 toneladas de varilla para Tepetzingo, ¿cuánto me cuesta ya? Me van a decir, pues allá te cuesta 24,000 pesos. Pues ese será su precio, ¿ok?
Entonces, claro, muy claro, porque esto es muy importante. Los precios son puestos en obra. ¿Ok? Otra cosa, cuando hacemos tarjetas de precios unitarios, el mercadeo y la cotización son dos cosas semejantes, pero no es lo mismo. ¿Ok? Una cotización es que yo llegué a una casa de materiales con mi lista de materiales y diga, a ver, quiero saber cuánto cuesta eso. Y empiezo a preguntar y empiezo a apuntar, apuntar, apuntar. O lo que se hace en día, dejan una lista en Excel, la reciben, te la cotizan y te la mandan a tu correo electrónico, tú la revisas muy cómodamente en tu computadora, en tu oficina, y decides si compras en esa casa de materiales o en otra. ¿Qué es un mercadeo? Mercadeo. Es elegir entre varias cotizaciones. ¿Ok? Yo ya fui a 10 casas de materiales, tengo 10 cotizaciones y de esas 10 cotizaciones voy a revisar. Voy a revisar, voy a revisar, voy a revisar y la que más se adapte a mi presupuesto, la que más me convenga, es la que voy a elegir. Eso es mercadear. O sea, muchas veces vamos a una zona donde tenemos que hacer una obra, sacamos una lista de materiales de una casa de materiales, una cotización, y con eso no vamos, y con esa lista nos vamos. No mercadeamos, o sea, nada más hicimos una cotización. Y el mercadeo es comparar cuando menos entre 3 cotizaciones para ver qué es lo que más nos conviene. ¿Ok? Bueno, ahora, estos son los aspectos generales para hacer un precio unitario. Voy a entrar a los aspectos específicos. ¿Ok? Un precio unitario, un precio tiene una clave, tiene una descripción, tiene una cantidad. Clave, cantidad. Y obviamente tiene su precio. Bueno, su precio que es lo que vamos a analizar. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros hacemos tarjetas de precios unitarios, la descripción, la clave podría, si yo la hago, si yo hago el concepto como tal, debería yo de buscar un nombre representativo del trabajo que voy a hacer, del trabajo a realizar. En la clase 1, por ejemplo, teníamos excavaciones y le pusimos ex-01. Plantilla, plan-01. O sea, me da una referencia de qué es lo que estaba yo haciendo. No necesariamente tiene que ser así, pero a manera de práctica y a manera didáctica, yo le recomiendo que lo hagan así porque muchas veces entre 500 conceptos de un presupuesto nos enredamos. Entonces, eso es algo que nos va dando como una organización dentro de nuestro trabajo. La descripción del precio unitario debe ser precisa. ¿Qué quiero decir con precisa? Debe definir perfectamente. Bueno, voy a borrar esta parte de aquí para que pueda yo extenderme. Debe ser precisa y debe de definir perfectamente el trabajo a realizar. Debe decir específicamente, muy claramente lo que se va a hacer. B. Es muy importante que se haga referencia a alguna especificación o norma. No necesariamente tiene que ser así, pero sí es un buen parámetro para hacer precios unitarios o para escribir descripciones de precios unitarios. Y C, determinar perfectamente su alcance. Por ejemplo,
Voy a escribir aquí un concepto ahorita que se me ocurre. Que lo vi hace mucho tiempo, lo trabajé hace mucho tiempo. Y algo así. Pin-01. Y bueno, la parte importante es, decía, pintura vinílica, lavable. Ojo, decía marca Vinimex o similar. Cuando hacemos precios unitarios, tenemos que tener mucho cuidado en no decir marcas. Nos podemos meter en una bronca si obligamos una marca. De preferencia, esto no lo vamos a hacer. ¿Sí? Bueno, pero así decía mi concepto. Marca Vinimex o similar. Trabajo terminado incluye preparación de la superficie y plaste necesaria. Coma, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su perfecta ejecución. Así decía mi unidad, metro cuadrado y cantidad, por ejemplo, recuerdo ahorita vagamente, eran 5.600 metros cuadrados. ¿Ok? Ahora, quiero hacerles una pregunta. Esa descripción de ese precio unitario define perfectamente el trabajo a realizar. ¿Hace referencia a alguna norma o alguna especificación? ¿Y determina perfectamente su alcance? No. Creo que ninguna de las tres cosas la tiene. Para empezar, dice pintura vinílica lavable. Ahí me queda claro que es una pintura vinílica lavable. Aquí decía marca Vinimex como tratando de hacer referencia a un parámetro, a una calidad, o similar. Podría decir que, bueno, que sí es del material que se necesita. Pero ojo, hay varias pinturas vinílicas lavables. Creo que aquí la parte importante tendré que haber dicho 1.000 ciclos de lavado. Por ejemplo, ahí ya se especifica, lavable, ciclos de lavado. O sea, ¿qué tipo de pintura vinílica lavable? Pues la que tiene 1.000 ciclos de lavado. Después decía, trabajo terminado incluye preparación de la superficie y plaste necesario. Bueno, aquí el problema es preparación de la superficie. ¿Con qué? ¿Con qué? Bueno, ya sé que las personas que me están viendo y se dedican al mundo de la construcción me van a decir, pues hay que raspar, hay que barrer, hay que cepillar. Sí, estoy en lo correcto. Pero resulta que esta obra que yo tenía era una obra que estaba a la orilla de la playa y estaba llena de salitre y se estaba descascarando por todos lados. Pero esa era en la fachada principal. En la parte interior, el acabado era totalmente diferente. Entonces, este concepto que me estaban pagando en general no servía para el interior ni para el exterior. Otra cosa, era un edificio de más o menos 7 metros, no, de 8 metros de altura. Entonces aquí, por ejemplo, similar, incluye preparación, la superficie y plasto necesario. Mano de obra y herramienta, andamios. ¿A cuántos metros? ¿Cuántos metros de altura? Pues no lo decía. Entonces, a mi gusto, era un trabajo, un precio unitario mal elaborado, porque era muy ambiguo, dejaba muchas cosas sueltas. Esto es lo que no tenemos que hacer. ¿Ok? Tenemos que revisar muy bien los precios y ver qué incluye. Porque a la hora de que yo venga a tratar de analizar este precio, voy a decir insumos. Tal cual estaba, ¿eh? Es más, lo voy a poner con el color café.
para que sea tal cual estaba el precio. Insumos. Pintura. Pintura vinílica. ¿Cuál? La que sea. ¿Sí? Que no sabía. ¿Sí? Preparación. Pues a lo mejor aquí un afine. Afine, por ejemplo, del pegaduro. Después, superficie, plástico, mano de obra, una cuadrilla, de pintor, más ayudante. ¿Sí? Bueno, tal vez si se me prendió el foco, andamios. ¿Sí? Si yo estoy en mi oficina y me pasan a analizar este trabajo como tal, esto es lo que yo voy a pensar. Porque es la información que tengo, es la información que yo tengo. Y si se lo paso a alguien y me hace un análisis de precio unitario, con eso está bien, porque fue lo que yo le pedí. ¿Ok? Pero cuando vayamos a la obra, si yo voy a la obra, voy a decir insumos, pintura vinílica, ácido muriático, pine pegaduro, cuadrilla, pintor, más ayudante, andamios. Tenía algunas exposiciones de acero. Es aditivo para exposición de acero. Bueno, aquí andamios a 8 metros. Y obviamente el rendimiento de la mano de obra iba a ser menor. ¿Ok? Ahora, lo que quiero tratar de decir, o que quiero que quede claro, si me presentan una descripción de un precio unitario así y me lo analicen así, está bien, así está bien. Pero en realidad este trabajo requería todo esto. Pero como no se lo pusieron, como alguien no tuvo el cuidado de poner toda la descripción total, a la hora de que haya un precio unitario puede ser algo más barato de lo que en realidad se necesita. Entonces, si nosotros hacemos la descripción de los precios unitarios, tenemos que definir perfectamente el trabajo que se va a realizar. Si podemos hacer referencia a alguna norma de especificación, sería excelente. Y determinar su alcance, ¿sí? ¿Qué es lo que lleva? ¿Qué es lo que lleva? ¿Para qué el precio unitario sea bien elaborado? ¿Ok? Para elaborar un precio unitario, normalmente tenemos estos tipos de insumos. Mano de obra, materiales, maquinaria, auxiliares, conceptos y fletes. ¿Ok? Bueno, trazar aquí una línea para definir cuáles son los más importantes. Los insumos más importantes de un precio unitario son mano de obra, materiales, maquinaria y auxiliares. Los conceptos y los fletes pueden ser embebidos dentro de estos insumos. Sin embargo, también tenemos estas opciones por si acaso quisiéramos utilizarlas. Pero, por ejemplo, lo que les decía hace rato, si yo tengo aquí un material que es una varilla, lo dije muy claro hace rato, tu precio será precio puesto en obra. Y a la hora que yo digo precio puesto en obra, ya estoy cansado de insumo. Precio puesto en obra, lo que me cuesta ese material puesto en obra. ¿Sí? Ok.
Ahora, ¿qué es la mano de obra? Pues obviamente la mano de obra se conforma por cuadrillas. Cuadrillas. Y bueno, para no saltarme este tema de las cuadrillas, lo voy a explicar aquí, las cuadrillas. ¿Ok? Aquí voy a abrir el pizarrón y voy a poner cuadrillas. Cuadrillas de mano de obra. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, ¿qué tiene una cuadrilla? Una cuadrilla tiene personal de mano de obra, tiene porcentaje de herramienta y tiene porcentaje de equipo de seguridad y tiene un porcentaje de cabo de obra. ¿Ok? Voy a, para que sea más claro, pues así, cuadrilla. ¿Ok? Eso es lo que tiene que tener una cuadrilla. ¿Ok? Ya sé, mucha gente me va a decir, ¿y por qué el porcentaje de la herramienta y del equipo de seguridad lo pones dentro de la cuadrilla? Ah, pues muy fácil. Muy fácil porque, por ejemplo, les voy a platicar una experiencia que tuve. En algún momento tenía un presupuesto de 500 conceptos. La persona que me revisó me dijo, tienes que cambiar tus porcentajes de equipo de seguridad y mano de obra, de herramienta y de mano de obra. Perdón, de herramienta y de equipo de seguridad. Había dos opciones, hacerlo en cada concepto, hacerlo 500 veces, o hacerlo desde las cuadrillas. Llevaba yo como 15 cuadrillas. Entonces lo más fácil era hacer esos cambios dentro de la cuadrilla. ¿Qué hice? Agarré y borré todos los porcentajes de herramienta y de equipo de seguridad de cada uno de los conceptos y los ingresé en las cuadrillas. Y desde ahí se vuelve más práctico cambiar todo. Entonces, yo les recomiendo que el porcentaje de herramienta y de equipo de seguridad lo hagan dentro de una cuadrilla, no fuera dentro de una cuadrilla. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿queda claro lo que tiene una cuadrilla? Una cuadrilla tiene personal de mano de obra, porcentaje de herramienta, porcentaje de equipo de seguridad y porcentaje de cabo de obra. ¿Ok? Bueno, me regreso entonces aquí. La maquinaria se calcula en costos horarios. Costos horarios. ¿Qué es un costo horario? El costo por hora. ¿Sí? Ahora, esto es, normalmente lo hacemos en un programa de precios unitarios o de ingeniería de costos. Cuando lo hacemos de manera manual, por ejemplo, si yo quiero saber el costo horario de una máquina, voy a pensar una excavadora. Un excavador. ¿Qué voy a hacer si yo no tengo un programa de costos o un programa de ingeniería de costos? Pero necesito saber el costo horario de una máquina. Bueno, agarro mi teléfono, hablo a un proveedor que tenga maquinaria y empiezo a cotizar mi maquinaria. Y por ejemplo, le voy a decir, esta excavadora te cuesta 6,000 pesos por día. ¿Sí? Por día, no por hora, 6,000 pesos por hora. Mis costos horarios son en hora. Y este costo es por día. ¿Sí? Bueno, muy fácil. Divido los 6,000 pesos entre 8 horas por el factor de eficiencia de la máquina, que es el 80%. O 0,8. Le voy a poner 80% para que sea más claro. 80%. Va a ser igual a 6,000 entre 6,4. Eso es igual a
¿Alguien me puede apoyar con esa operación? Vamos a hacer esa operación. Permítame un segundo. 6,000. 6.4. 937.5. 937.50 pesos por hora. Así saco mi costo horario de una máquina cuando no tengo un programa de costos horarios. ¿Ok? Ahora, ¿qué son los auxiliares? Los auxiliares son todos los conceptos que me ayudan o que me facilitan el cálculo o el proceso de mis costos unitarios, de mis precios unitarios. Los auxiliares pueden ser concretos, morteros, timbras, a veces hasta cuadrillas de mano de obra. Esos son mis auxiliares más comunes en una obra. Todo lo que se repita varias veces en una obra lo podemos volver un auxiliar. De tal forma que si yo ocupo un concreto para una cadena, lo puedo utilizar para un piso, lo puedo utilizar para una guarnición, lo puedo utilizar para una banqueta. Esa es la facilidad de un auxiliar, que son conceptos o precios que se repiten en varios, que son insumos que se repiten en varios precios de mi catálogo o de mi presupuesto de obra. ¿Ok? Aquí abajo yo he puesto, hace rato lo acabo de borrar, fletes, que también dije que cuando digo mis precios puestos en obra, automáticamente elimino este insumo y mis conceptos. Ese es otro tipo de insumo, un tipo de insumo concepto. A ver, aquí para que no me enrede yo. Es meter un concepto dentro de otro concepto. Por ejemplo, voy a decir que necesito que un concepto dice excavación a cielo abierto de profundidad de 1 metro. Ese ya es mi concepto. ¿Sí? Pero ahora yo necesito hacer una cisterna. Y entre la cisterna necesito hacer excavaciones. Entonces puedo meter ese concepto dentro de otro concepto. Pero no se lo recomiendo. No lo recomiendo por lo siguiente. De preferencia lo digo así, y abiertamente, de preferencia no hacerlo. ¿Por qué? Porque, a ver, este concepto tiene varios tipos de insumos. Cuando yo lo meto dentro de otro concepto, puede pasar que esté yo dobleteando algún insumo. Y ese es motivo de observación o descalificación de un presupuesto. Entonces, de preferencia, no metan conceptos dentro de otro concepto. ¿Sí? Lo que se puede hacer es despiezar ese concepto y meterlo como tal dentro del concepto, pero no meterlo como un concepto dentro del concepto. ¿Ok? De entrada, obligatorio, el catálogo de conceptos. Después, el presupuesto de obra. Tercer punto, el análisis de precios unitarios. ¿Sí? Esto es lo obligatorio de lo obligatorio. ¿Sí? Ahora, voy con lo siguiente a otro nivel. Ya no es tan obligatorio, pero que sí es muy importante. El programa de obra es muy, muy importante. Después, el cálculo de indirectos o de indirectos. Oficina de campo. El porcentaje de financiamiento.
el cálculo de la utilidad los gastos varios el factor de salario real aquí hay dos rubros, la integración, el factor de salario real la tabla del personal, explosión de insumos, y algunos que podemos entregar, que no necesariamente son obligatorios, pero que serían de los menos importantes, aún así sería importante mencionarlos. Los programas de insumos, programa del personal técnico administrativo. ¿Sí? Bueno, esos son los reportes que tenemos que entregar. Y, ojo, aquí, la parte importante. La parte importante, a ver, ya me perdí aquí, perdón. Nosotros, para hacer todo esto, sería muy importante utilizar un programa de ingeniería de costos. ¿Ok? Tenemos Neodata, tenemos SAP, tenemos Opus. ¿Ok? De estas tres opciones, el que yo podría recomendar, porque es el que manejo pues de siempre, es Opus. A mi gusto, vaya, no quiere decir que sí sea, ¿eh? Es mi apreciación personal, es el mejor para hacer presupuestos y todo lo que se necesita para administrar la obra. Presupuestos y administración de obra. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá? Ok. Bueno, vamos a lo siguiente. Les voy a dar 2 minutos para que copien esto. De favor, cópienlo y esto y eso sí, cópienlo y apréndanselo. Y enseguida me paso la computadora para terminar los reportes que no hicimos la semana pasada. ¿Va? Vamos a continuar. Voy a abrir mi archivo de la semana pasada, mi archivo de Opus. Lo estoy abriendo en este momento. Abrir. Sí. Es el archivo que habíamos hecho la semana pasada. Voy a, voy a terminar de hacer los reportes que no habíamos podido hacer. Entonces, entre los que no habíamos podido hacer, los que no habíamos terminado, por ejemplo, es el de costos horarios. Me voy a situar del lado izquierdo en la ficha hoja de presupuesto. Empiezo a ver todos los precios que tengo, sus claves, su descripción, su unidad, su cantidad, precio unitario y el total. ¿Ok? Entonces voy a venir por aquí a la parte de catálogos. Voy a venirme aquí a equipo. Tengo dos equipos nada más, un martillo mecánico para demolición de concreto y un roto martillo eléctrico.
Aquí, por ejemplo, voy a cambiar la descripción de la hora para que sean iguales. Hora, mayúscula, perdón. Yo quisiera en ese momento hacer los reportes de, por ejemplo, de la semana pasada. Lo voy a ver muy brevemente, lo voy a hacer muy rápidamente. Ya lo habíamos comentado la semana pasada, voy a hacer un repaso general. Para hacer mi reporte presupuesto o mi reporte de catálogo de conceptos, voy a dar clic aquí sobre la cabecera de la columna precio unitario y le voy a poner o a deseleccionar la opción imprimible, así como el total, y me voy a venir aquí a obra, impresión previa, presupuesto, y le voy a dar aceptar. Si se dan cuenta, solamente me imprime la clave, la descripción, la unidad y la cantidad. Lo que fue el precio y el total no lo imprime por el hecho de que yo le di clic en la cabecera de la columna y la opción imprimible la deseleccioné. Si yo la selecciono en este momento, puedo venir otra vez aquí, impresión previa, presupuesto, aceptar. Si se dan cuenta, en ese momento ya tiene las columnas precio unitario y total. ¿Ok? Voy a salirme de ahí. Este sería el reporte del presupuesto como tal. Voy a salirme de ahí. No lo voy, simplemente lo voy a otro reporte que es muy importante, que es el análisis de precios unitarios. Vuelvo aquí en el menú obra, doy clic en impresión previa, selecciono la opción análisis de precios unitarios y le doy a aceptar. Aquí me pregunta, ¿qué rango de impresión quieres? ¿Quieres que sea completo? ¿Quieres que sea marcado? ¿Quieres que sea parcial? Yo le voy a decir que quiero que sea todo, y quiero que desglose todo en materiales, equipo, mano de obra, auxiliares, herramientas y conceptos, que todo vaya perfectamente separado. Le voy a aceptar y lo voy a analizar, lo voy a revisar. Si se dan cuenta, dice cuadrilla, dice auxiliares, cuadrilla, y el total de los auxiliares o el total de esa cuadrilla es 533.49 pesos. De hecho, es una excavación a mano para aislar una cimentación. Es trabajo de mano de obra 100%. ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí están sus indirectos de oficina, de campo, el porcentaje de financiamiento, el porcentaje de utilidad y los cargos adicionales. ¿Ok? Con esta flechita que está en la parte superior derecha, me voy a ir desplazando sobre todo las tarjetas de precio unitario para que las vaya revisando. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vengo a la siguiente tarjeta de precio unitario, veo que dice equipo, tiene el equipo como tal, su total 2.98 y los auxiliares tiene la cantidad que es 2.54. Al igual que la tarjeta anterior, tiene sus indirectos de oficina, de campo, su porcentaje de financiamiento, su utilidad y sus cargos adicionales. Y así con todas las tarjetas. Aquí puedo ir revisando cada una de las tarjetas desplazándome sobre con esta flechita que está en la parte superior derecha, izquierda, perdón. Bueno, voy a salir de esta ventana con este cuadrito y me voy a ir a otro reporte que es muy importante en los precios unitarios, que es el programa de obra. El programa de obra, selecciono en el menú lateral izquierdo, selecciono la ficha de programación y después programa de obra. Aquí ya tengo como tal mi programa de obra. La semana pasada dije que si doy clic a la parte derecha de la pantalla, puedo cambiar la escala. La escala la tengo en semanas, meses, quincenas y días. Lo hice por día a ver cómo se ve. Normalmente los programas son por meses. Aquí lo estoy poniendo por día para hacer un ejemplo, para que sea 100% didáctico. Miren, se ve de esta manera. No me gusta, se ve muy extenso. Doy clic otra vez con el botón derecho sobre el área del programa, le pongo escala y lo voy a poner en semanas como estaba originalmente y le doy a aceptar. ¿Ok? Aquí ya está mi programa de obra como tal. Doy obra, impresión previa, programa de actividades, le doy a aceptar y le doy, bueno, si se dan cuenta aquí
me lo saco en varias partes, en varias hojas, puesto que mi hoja la tengo seleccionada de manera vertical y no horizontal. Los voy a regresar, voy a reconfigurar. Aquí donde dice opciones, le voy a dar clic y me dice configurar impresora. Me dice la orientación de la hoja es, le pongo horizontal y selecciono la hoja tamaño carta, aprovechando que estoy aquí. Okay, ¿dónde está la hoja tamaño carta? Permítanme. Letter. Okay. Aceptar. Aceptar. Imprimir. Miren, ya sale la hoja de manera horizontal. Aquí está mi programa de obra. Puedo ir bajando con esta flechita de desplazamiento. Y al final tengo mis resultados del total parcial, total acumulado, porcentaje parcial y porcentaje acumulado, que era un dato que habíamos platicado la semana pasada. ¿Sí? Por si se les olvidó de dónde sacan esos datos, se sacan de aquí. Voy a cerrar. Aquí donde dice totales, selecciono estas cuatro casillas para que me saque este resultado. Si yo las deselecciono, pues obviamente no las voy a tener. Lo voy a seleccionar para mostrarlo. Voy a aceptar, imprimir. Vuelvo a tener el programa de obra, pero al final aquí en esa parte ya no tiene nada. Ya no tiene nada, no tiene ni totales, ni parciales, ni porcentajes. Voy a cerrar, voy a volver a darle aquí en totales y lo voy a seleccionar como tal. Y le voy a dar a aceptar. Vuelvo a desplazarme con la flecha que está en la parte superior izquierda. Y se dan cuenta que tengo ya mis totales parciales acumulados, mis porcentajes parciales y mis porcentajes acumulados. Ese sería mi programa de obra. Otro reporte que es muy importante tener en cuenta en los presupuestos es la explosión de insumos. La explosión de insumos es el resumen de todos los materiales que intervienen en la obra. Entonces, este reporte lo saco de la ficha presupuesto en la ficha explosión de insumos. Aquí me dice tienes estos materiales que son relleno de banco para mejoramiento, andamio metálico modular, puntal tensor de 1 tonelada, puntal tensor de 1.20 toneladas. En mano de obra tengo ayudante general, tengo un cabo de obra, tengo un oficial albañil y en porcentaje de herramienta tengo un porcentaje de seguridad y tengo un porcentaje de herramienta. Y en mi equipo tengo un martillo mecánico para demolición y tengo un rotomartillo eléctrico. ¿Ok? Ahora la parte importante de este reporte es la siguiente. Bueno, le voy a dar aquí obra, impresión previa y le voy a dar imprimir. ¿Ok? Si se dan cuenta quedó preseleccionada la orientación de la hoja de manera horizontal porque no la cambié. Ahorita que me moví a este reporte no la cambié. Lo voy a poner horizontal para que se vea mejor. Voy aquí otra vez. Ahora, impresión previa, opciones. Y ahí configurar impresora y la hoja de forma vertical, aceptar, aceptar, imprimir. Ahora sí ya está mi reporte de manera vertical. ¿Cuál es la parte importante de este reporte o de esa explosión de insumos como tal? Que desde aquí yo puedo ver qué material o qué insumo es el más importante en ese presupuesto. Por ejemplo, el relleno de banco para mejoramiento ocupa el 4.07%, el andamio el 3.70%, el puntal tensor 1.88%, pero miren, por ejemplo, el puntal tensor de 1.20 toneladas ocupa el 18.24%. Ya es un porcentaje, pues ya es un porcentaje ya importante. Después vengo con mi ayudante general. Si se dan cuenta, el ayudante general ocupa el 36.79% de todo el presupuesto, es el porcentaje más alto. Y el oficial albañil ocupa el 22.85%. Si se dan cuenta, el porcentaje de mano de obra es el 66%. Este es un porcentaje muy alto. Pero porque esos trabajos fueron la mayoría mano de obra. Desde aquí puedo revisar y analizar qué insumo es más importante y qué insumo tiene que tener más importancia en su análisis a la hora de la revisión. Entonces, por ejemplo, yo aquí veo perfectamente que el insumo de ayudante general es la parte más alta de este presupuesto. Bueno, este es el reporte explosión de insumos. Voy a salir de ahí.
Otro reporte que es importante, que muchas veces es un tanto confuso de imprimir, es el del factor de salario real. ¿Ok? Factor de salario real lo vamos a sacar de aquí, miren, donde está el iconito con los dos muñequitos. Le voy a dar clic y me dice, ojo, catálogo de factores del salario real. Factor de salario real y me dice, ¿qué quieres hacer? ¿Lo quieres modificar? ¿Lo quieres duplicar? ¿Lo quieres copiar? ¿Lo quieres borrar? ¿Quieres imprimir? ¿Salir? ¿O quieres una ayuda? Le voy a decir que lo quiero modificar. No lo voy a modificar, solamente voy a ver qué es lo que tiene. Bueno, de entrada hay dos cosas que dije que eran muy importantes en el factor de salario real, que era la UMA, la unidad de medida actualizada, que la semana pasada la dejamos en 86.88, que es el UMA para el mes de junio del año 2020. Y en esta parte de aquí tengo los riesgos de trabajo o la prima de riesgo, ¿sí? Que para una empresa que es nueva empieza con 7.58.875. Si mi empresa es nueva, puedo dejar este valor. Si mi empresa ya tiene algunos años trabajando, puedo modificar este valor de acuerdo a la prima de riesgo que me haya dado el IMSS. A ver, tengo una pregunta de Valente Luján Ramírez. Dice, se elaboró el programa de obra en un presupuesto, me piden anexar un nuevo concepto. Actualizo el programa de obra para que me aparezca la actividad nueva. Mm, A ver, Valente, creo que entendí tu pregunta así. Tú hiciste un presupuesto de obra, tú hiciste un presupuesto de obra y por azar del destino lo cambiaron y te anexaron otro concepto, ¿sí? El problema es que a la hora de que tú vas a tu programa de obra, ese nuevo concepto no lo tienes dentro de tu presupuesto y no sabes cómo sacarlo. Bueno, esto se hace de la siguiente manera. Me voy a ir aquí a la ficha presupuesto. Voy a anexar, este presupuesto ya tiene un catálogo de conceptos, perdón, este presupuesto ya tiene un programa de obra. Le voy a anexar otro concepto. Voy a agregar un concepto y, a ver, perdón, voy a regresar. Voy a agregar un concepto y lo voy a jalar desde la base de datos. Accesar a catálogos. Lo general voy a accesar a... Permítame un segundo, esto es así. Como es la primera obra que tengo, voy a hacer esto, lo siguiente. Siempre que, a ver, voy a aprovechar el viaje para explicar esto. Cuando instalo Opus por primera vez, tengo que abrir un archivo que se llama Ecostos, que es la base de datos de Opus 2010. ¿Cómo se hace eso? Se hace obra, abrir, buscar obra. Y me vengo aquí y busco Ecostos. Miren, aquí está. Doy doble clic, vuelvo a dar doble clic y le doy aceptar. Lo voy a volver a hacer para que quede bastante claro. Cuando yo instalo Opus por primera vez y para hacer uso de todas las bases de datos que tiene incluidas por default, tengo que abrir un archivo que se llama costos. La manera de hacerlo es venir aquí al menú obra, abrir y ponerle buscar obra. Le pongo buscar obra y selecciono ese archivo de costos o la base de datos de Opus 2010, lo vuelvo a seleccionar y lo abro. Esta es la base de datos de Opus 2010. Tiene 4.200 conceptos y como 8.000 insumos. ¿Ok? Aquí podemos encontrar mucha información muy práctica para hacer nuestros presupuestos. Bueno, voy a venir aquí. Ya lo abrí, me voy a ir al archivo que estaba originalmente y voy a anexar un concepto nuevo. Agregar desde la base de datos, perdón. Botón derecho, accesar a catálogos. Le voy a poner aquí de costos, porque ya tenía abierto. Y voy a agarrar cualquier concepto, solamente es para hacer el ejemplo, aceptar. Ahí está. Aquí está el concepto nuevo, Valente. Aquí está el concepto que estamos incluyendo ahorita. ¿Ok? Es el concepto nuevo. Por algún motivo, nos dijeron que estos eran
100 metros cúbicos o 1000 metros cúbicos, lo pongo, ahí está, ¿va? Son 1000 metros cúbicos, ¿va? Ahora, perdón, ojalá esté acá. A la hora que me voy a mi programa de obra, y está mi programa de obra, ese concepto nuevo no lo tengo. Y aunque de ello F9 o recalcular o haga yo cualquier cosa, no lo tengo. No lo tengo. Aquí si dan cuenta, mi último concepto es OPH-extra 01. Y aquí mi último concepto es 01, 02, 25. ¿Ok? ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces me voy aquí a la ventana, voy a cerrar este archivo que tengo aquí para que no me estorbe. Y voy a abrir otra vez el mismo archivo. O sea, lo voy a abrir dos veces. ¿Ok? Me vengo aquí, abrir, y abro dos veces el mismo archivo. Lo tengo abierto dos veces, el mismo. Me voy aquí donde dice ventana y le voy a dar ver vista en mosaico. Lo estoy viendo, los dos son los mismos archivos. Solamente que uno lo voy a poner en catálogo en la ficha programa de obra y otro lo voy a poner en la ficha presupuesto. Y voy a hacer esto. Voy a seleccionar este con control clic para que se ponga azul, control clic, y lo voy a arrastrar aquí. ¿Ok? Ahora voy a cerrar este de aquí, lo voy a minimizar y se lo voy a maximizar. Me voy a ir a la ficha programa de obra y aquí está. Programa de obra, aquí está. Le voy a poner una fecha, voy a poner la misma fecha de arriba, por ejemplo. 01 de junio. Voy a copiar. Control C. Perdón. Acuérdense que primero ponemos el número de 10. 14C. ¿No? Le digo que aceptar. Y después le pongo, voy a copiar este de aquí. Control C. Control V. Y ahí está mi nuevo concepto en mi programa de obra. Ahora sí me voy, por ejemplo, al presupuesto, programa de obra, aquí está, programa de obra, programa de obra, aquí está mi concepto. ¿Ok? ¿Sí quedó claro, Valente, cómo se hace? Bueno, voy a continuar haciendo otros reportes. Sí, Valente. Voy a continuar haciendo otros reportes. Por ejemplo, estoy aquí en mi... Estábamos con el factor de salario real, perdón, me salí. Aquí estaba diciendo que entro a mi factor de salario real, le pongo modificar. Reviso dos cosas importantes, que es la unidad de medida actualizada y la prima de riesgo. Y para una empresa de nueva creación es 7.58875. Para las empresas que ya tienen ya algún tiempo de haber sido creadas, este valor es el que te da el IMSS en su ficha de prima de riesgo y se tendrá que poner aquí. ¿Okay? Voy a salirme de ahí para enseñarles de dónde se saca este reporte de el factor de salario real. Me voy aquí a mano de obra y ojo, aquí le voy a salir, me voy aquí a mano de obra y desde aquí voy a imprimir los reportes configuración y análisis del factor de salario real, ¿ok? Entonces, a ver, para empezar, voy a modificar este es un auxiliar. Vengo aquí y le pongo obra, impresión previa. Y me dice, ¿qué quieres hacer? Pues quiero imprimir el cálculo del factor de salario real. ¿Ok? Le pongo aceptar y le pongo aceptar. ¿Ok? Y me da la configuración que yo hice del factor de salario real de cada una de las personas que están inmersas en esta obra. Por ejemplo, aquí dice ayudante general. ¿Sí? Sigo bajando y dice cabo de obra. Sigo bajando, dice oficial albañil. Son los únicos que tengo. Entonces aquí se acabaría ese reporte. Ahora, si yo quiero hacer mi reporte
el análisis de factor de salario real como una tabla de trabajadores, igual me vengo aquí al menú obra, digo a la ficha mano de obra, al menú obra, impresión previa, y aquí le pongo catálogo de mano de obra. Le doy a aceptar y le doy a aceptar. Y aquí me da mi reporte de mis factores de salario real por cada persona que yo tengo en mi obra. Por ejemplo, aquí me dice, para el ayudante general tu factor de salario real es 1.711.350. Para tu cabo de obra, tu factor de salario real es 1.676670. Para tu oficial albañil es 1.689070. Y por aquí tenemos otros ayudantes generales y un cabo de oficios que fue del último concepto que anexamos, del que pusimos para hacer la modificación del programa de obra. Originalmente no los traíamos. Y para confirmarlo lo vamos a verificar en el presupuesto. Miren, presupuesto, tenía esta demolición, voy a entrar aquí. Aquí está la cuadrilla. Y miren, es el ayudante y el cabo de oficios. Son los dos que me salieron al final, que originalmente no los traía. Por eso se ven un poquito raros, pero ahí están. ¿Ok? Bueno, voy a hacer otro reporte. Otro reporte importante es el de los indirectos de obra. Si me voy aquí en el cálculo de indirectos, selecciono, confirmo que todas las cabeceras de las columnas estén con la opción de imprimible. Veo que aquí es imprimible, vengo aquí, le pongo imprimible, vengo aquí, le pongo imprimible, vengo aquí, selecciono imprimible y aquí imprimible. Okay. Aquí pongo obra, impresión previa, incluir personal, le voy a poner que sí, y resumen en una hoja de resultados aparte. Le voy a imprimir, le pongo imprimir. Dice que mi informe no cabe en el ancho de la hoja. Le voy a poner continuar. Si se dan cuenta, aquí donde se importe total para oficina central, queda como cortado o entrecortado. ¿Sí? Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 columnas. Pero esta columna de descripción está muy holgada. La voy a comprimir un poquito para que esta pueda entrar. Le pongo aquí cerrar. Esta columna es un poquito. Y aquí me pongo ahora, impresión previa, imprimir. Ahora se dan cuenta, ya quedaron todas las columnas dentro de la hoja y ya se ve perfectamente cuáles son los indirectos. Con la flecha de desplazamiento me voy a ir desplazando a la hoja siguiente. Y fíjense, al final, en una hoja aparte me puso el resultado de mis indirectos. Mis indirectos de oficina, 3.33, indirectos en obra 1.30. ¿Sí? Ojo, estos indirectos cambiaron porque yo cambié mi presupuesto con el último concepto que anexé para hacer el ejemplo de programa de obra. Miren, voy a regresar aquí. No eran los porcentajes que traíamos originalmente. A la hora que yo modifico aquí, por ejemplo, que le pongo 1000 metros cúbicos de demolición y que le pongo este precio, que fue un ejemplo para hacer programa de obra, me cambia totalmente mi presupuesto de obra. ¿Sí? De hecho, miren, nada más de este concepto es 1.028.000. Si yo agarro y lo borro, obviamente me va a quedar el presupuesto que traíamos originalmente, ¿no? ¿Okay? Ahora otra cosa que quiero mostrarles es algo que es importante y me da tiempo todavía de explicarlo. Me voy a venir aquí a la ficha equipo y tengo un martillo mecánico para una demolición de concreto. ¿Sí? Voy a revisarme el presupuesto para hacerlo didáctico. Me voy aquí a la hoja de presupuesto y voy a poner que para demolición a mano de firme de concreto, lo voy a modificar, le voy a poner demolición de firme de concreto. Le voy a quitar eso de mano. Demolición de firme de concreto. Simple, bla, bla, todo. Le doy la palomita azul para que lo actualice. Y voy aquí a entrar a su precio a modificar este trabajo, porque aquí dice demolición de firme, pero son 1000 metros cúbicos. Entonces ya no lo voy a hacer a mano, lo voy a hacer con una máquina. Vengo aquí y por ejemplo veo que no hay ninguna máquina. Y vengo y quiero agregar un concepto, un costo horario. Le pongo agregar, botón derecho agregar. Y le pongo retroexcavadora con martillo, le voy a poner con martillo. ¿Sí? Le voy a poner aceptar. Y me pasa la alta de insumo de este costo horario. Pero ojo, aquí cometí un error. Voy a regresar, perdón. Botón derecho agregar.
Retro con martillo. ¿Ok? Le voy a dar aceptar. Y ojo, me dice qué tipo de insumo es. Le voy a decir, fíjense, es un costo horario o es un equipo. A la hora que yo le digo equipo, automáticamente va a seleccionar la ficha o la opción compuesto. Le voy a poner equipo, perdón, la ficha costo horario. ¿Sí? Yo lo tenía aquí en material y tenía cualquier ficha, pero a la hora que yo marco la opción equipo, me marca la opción costo horario y me dice que la unidad de medida va a ser la hora. Le digo que sí, solamente voy a cambiarle, le voy a poner mayúsculas, pero igual va a ser la hora. Me dice descripción del equipo, le voy a poner retroexcavadora. Con martillo, perdón, lo puse con mayúscula. Con martillo. La descripción que ustedes quisieran ponerle, ¿no? Ojo, a la hora que le doy a aceptar, fíjense, me dice, tienes un equipo que tiene una clave que se llama RedMart, su descripción es retroexcavadora con martillo, la unidad es hora, y me presenta este cuadro para configurar mi costo horario. Voy a pensar, quiero que se fijen bien en este número, que mi costo por hora van a ser 4,500 pesos. ¿Ok? Entonces yo voy a empezar a llenar estos datos para que al final llegue yo a la cantidad de 4,500 pesos. ¿Va? Le pongo un valor inicial de 1,5 millones, le voy a poner 1,500,000. Le voy a poner que el porcentaje de rescate para equipo es del 20%. La vida económica le voy a poner que son 4,000 horas. Que el tiempo que trabaja por hora son 200 horas. La tasa de interés le voy a poner al 16%. Prima de seguro anual es un equipo mediano, le voy a poner 4. Y el factor de mantenimiento le voy a poner un 0,5. El combustible es un diésel. Potencia, eso lo voy a dejar vacío, no voy a poner la potencia. En la vida económica de las llantas, pues sí tiene llantas, le voy a poner que 4,000 horas y que gasta por hora, que consume 10 litros de combustible y 0,05 litros de lubricante o de aceite. Le doy a aceptar y automáticamente me va a mandar otro cuadro, que es este. Y me dice, tu costo hasta ahorita te cuesta la hora 675 pesos. ¿Ok? Pero ojo, no tengo el gasto del combustible, ni el lubricante, ni las llantas. Entonces yo tendré que agregar aquí estos insumos para que también me los tome en cuenta. Voy a agregar aquí un insumo que va a ser gasolina. Voy a poner gasolina, -01. Y voy a ponerle que cuesta... Ah, caray. Permíteme cancelar. Le voy a poner otro... Este concepto ya lo tenía. Le voy a poner combustible, gas, gasolina. ¿Claro? Le voy a poner que es un material, que la unidad es el litro y que el precio es de 17,55. Y le voy a poner gasolina, magna, nada más. Claro. Bueno, ya a la hora que le puse el insumo, le puse su precio y hizo la cuenta. Va subiendo ya ahorita, del precio que tenía subió a 850 y ahora voy a poner un lubricante. Le voy a poner combustible y un aceite, aceptar. Le voy a poner que la unidad es litro, que cuesta el litro 120 pesos. Le voy a poner lubricante para motores a diésel. ¿Ok? ¿Está? Ya me va subiendo mi costo horario, lo tengo ya ahorita en 856 pesos. Le voy a poner que las llantas, juego de llantas, retro. Pues que es un material, que la unidad es un juego, voy a todas las llantas completas. El precio lo voy a poner que son 45,000 pesos. ¿Ok? Ok.
Si se dan cuenta en la parte de aquí tengo los gastos por consumo, los gastos por operación, los gastos fijos y todos. La suma de todos llevo hasta ahorita 857.75 pesos. ¿Va? Ahorita voy a poner los gastos por operación. Me voy aquí a la ficha operación. Le voy a poner agregar. Voy a poner un operador. Operador, maquinaria mediana. La unidad de la jornada. Salario base, le vamos a poner que este cuate gana 400 pesos de salario base. Aquí le voy a poner operador. Maquinaria mediana. Voy a aceptar. Aquí en rendimiento le voy a poner 1 entre 6.4 porque es por hora y lo voy a cerrar. ¿Ok? Hasta ahorita llevo un costo horario. Perdón. Hasta ahorita llevo un costo horario de 972 pesos. Que se me hace un costo un poquito alto para una retroexcavadora, pero voy a considerar que está bien. Lo voy a cerrar y voy a decir que este retroexcavadora con el martillo demuele en 1 hora 25 metros cúbicos. ¿Ok? Bueno, ese sería su nuevo precio. Ojo, este concepto lo hice para emplear el análisis de un precio o de un costo horario dentro de una tarjeta de precio unitario. ¿Ok? Bueno, voy a cerrar esta parte de aquí. ¿Hay alguna pregunta hasta ahorita? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Bueno, voy a continuar. Los vamos a invitar a que tomen otro curso con nosotros. Las personas que ya han tomado algún curso con nosotros van a tener un descuento especial. La información es la misma página, los mismos teléfonos, los mismos emails. Y cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Y tienen nuestros teléfonos, sus correos para cualquier duda. El curso es de residencia y supervisión en obra. La verdad vale la pena, está muy bueno. Y como lo dije anteriormente, las personas que ya toman algún curso con nosotros tendrán algún descuento especial. Si hasta aquí no hay ninguna pregunta, los costos horarios los podemos obtener de los manuales de la CEMIC. La CEMIC tiene un manual que se llama Costos Horarios, que es una referencia muy, muy, muy buena de cómo hacer costos horarios. Si yo tengo que hacer un costo horario, hace rato como lo dije, en una obra, lo que tengo que hacer es llamar a un proveedor de maquinaria, preguntarle cuáles son sus precios y ese precio dividirlo entre 6.4 y este sería mi costo horario, mi costo de hora por maquinaria. Y si quiero hacerlo desde un programa de ingeniería de costos como Opus, tendré que ingresar todos esos datos hasta llegar a ese valor de la renta que me da por hora ese proveedor de esa maquinaria. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Lo vuelvo a repetir, los costos horarios los podemos adquirir de los manuales de la CEMIC. Son manuales que están muy, muy bien realizados. La verdad vale la pena leerlos. Entre sus manuales tiene, no sé, 8 o 10 manuales y uno de ellos es costos horarios, específicamente costos horarios. Y ahí podría yo decir que tiene el 99% de toda la maquinaria que podríamos necesitar para cualquier obra. No nos falta ninguna. ¿Ok? Si no tienen ninguna duda, estamos terminando. Cualquier cosa, pues seguimos pendientes por vía WhatsApp o email. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta luego.